El sol de la tarde se colaba por las cortinas del salón, iluminando el rostro de María mientras revisaba distraídamente una pila de papeles antiguos. Su marido, Carlos, había insistido en que era hora de ordenar el desván, y ella, aunque reacia al principio, se había encontrado fascinada por los recuerdos que cada objeto desenterraba. Fotografías descoloridas, cartas de amor juveniles y recortes de periódicos de épocas pasadas se mezclaban en una danza del tiempo. Fue entonces cuando sus dedos rozaron un sobre amarillento, escondido entre facturas viejas y recibos olvidados. El papel crujió bajo sus manos, como si protestara por ser perturbado después de tantos años. María lo abrió con curiosidad, sin imaginar que ese simple gesto cambiaría el curso de su vida para siempre. Sus ojos recorrieron las líneas del documento, ensanchándose con cada palabra. Era el testamento de su abuelo, un hombre al que apenas había conocido pero cuyo recuerdo siempre había estado presente en las historias familiares. Y allí, en negro sobre blanco, estaba escrito, una herencia de $6,2 millones, destinada a ella. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Releyó el documento una y otra vez, convencida de que debía ser un error. ¿Cómo era posible que su abuelo, un hombre que siempre había vivido modestamente, hubiera acumulado semejante fortuna? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero la realidad era innegable, era rica, inmensamente rica. Con manos temblorosas, dejó el testamento sobre la mesa y se levantó, necesitando moverse para procesar la noticia. Caminó hacia la ventana, observando el jardín que tantas veces había cuidado con sus propias manos. Cada planta, cada flor, parecía ahora parte de una vida anterior, una vida que estaba a punto de cambiar drásticamente. El sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de su ensimismamiento. Era su suegra, Dolores, que llegaba para su visita semanal. María respiró hondo, consciente de que no podría ocultar por mucho tiempo una noticia de tal magnitud. «María, querida. ¿Dónde estás?», la voz de Dolores resonó en la casa. «En el salón, Dolores», respondió María, intentando que su voz no traicionara su agitación interior. Dolores entró en la habitación con su habitual energía. Era una mujer de carácter fuerte, con una presencia que llenaba cualquier espacio. Sus ojos, agudos y observadores, se posaron inmediatamente en el desorden de papeles sobre la mesa. «¿Qué es todo esto?», preguntó, acercándose con curiosidad. María dudó por un momento, pero sabía que era inútil intentar ocultar algo a su perspicaz suegra. Estaba ordenando algunas cosas viejas y, bueno, encontré algo sorprendente. La mirada de Dolores se agudizó aún más. ¿Sorprendente? Cuéntame, querida. Con un suspiro, María le tendió el testamento. Observó en silencio cómo el rostro de Dolores pasaba de la curiosidad a la incredulidad y, finalmente, a una mezcla de asombro y algo que María no pudo identificar del todo. ¿Codicia? ¿Cálculo? Fuera lo que fuese, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «Dios mío, María», exclamó Dolores, sus ojos brillantes fijos en el papel. «Esto es increíble. ¿Te das cuenta de lo que significa?». María asintió lentamente. «Sí, es una cantidad enorme de dinero. Todavía no puedo creerlo». Dolores dejó el testamento y tomó las manos de María entre las suyas. Su sonrisa era amplia, pero había algo en ella que no terminaba de encajar con la calidez de sus palabras. «Querida, esto cambiará vuestras vidas. Las vidas de toda la familia. Hay tanto que podríais hacer». Y así comenzó. En los días y semanas siguientes, la noticia se extendió por la familia como un reguero de pólvora. María se encontró en el centro de un torbellino de felicitaciones, consejos no solicitados y, cada vez más frecuentemente, peticiones apenas veladas. Dolores, en particular, parecía haber hecho de la herencia su tema de conversación favorito. Cada visita traía consigo una nueva idea, una nueva oportunidad que, casualmente, siempre requería una inversión sustancial. «María, cariño», le dijo un día, mientras compartían un café en la cocina. «He estado pensando. Con todo ese dinero, podrías ayudar a tu cuñado con su negocio. Sabes que siempre ha soñado con expandirse». María revolvió su café, incómoda. «Dolores, aún no he recibido el dinero. Y cuando lo haga,
necesito tiempo para pensar qué hacer con él. Pero Dolores no era de las que se rendían fácilmente. Por supuesto, por supuesto. Pero no está de más ir planeando, ¿verdad? Además, piensa en lo que significaría para la familia. Tu cuñado podría dar trabajo a más gente, incluso a algunos primos que están pasando por un mal momento. La presión sutil pero constante comenzó a pesar sobre María. Se encontró esquivando llamadas, posponiendo reuniones familiares, buscando cualquier excusa para evitar las miradas expectantes y las preguntas apenas disimuladas sobre sus planes para el dinero. Carlos, su marido, parecía ajeno a todo esto. Cuando María intentaba hablar con él sobre la creciente incomodidad que sentía, él simplemente sonreía y le decía que no se preocupara tanto. Son la familia, María. Solo quieren lo mejor para nosotros. Pero María no estaba tan segura. Había algo en la forma en que todos parecían estar haciendo planes con un dinero que ni siquiera era suyo todavía que la inquietaba profundamente. Una tarde, mientras preparaba la cena, el teléfono sonó. Era Dolores, su voz rebosante de emoción. María, tengo una sorpresa para ti. Voy para allá, no te muevas. Media hora después, el ruido de un motor potente llenó la calle. María se asomó a la ventana y su corazón dio un vuelco. Allí, estacionado frente a su casa, había un coche de lujo, brillante y ostentoso. Dolores salió de él, radiante, agitando las llaves en el aire. ¿Qué te parece?, exclamó Dolores al entrar en la casa. ¿No es una belleza? María la miró, atónita. Dolores, ¿qué has hecho? Oh, no te preocupes, respondió su suegra con un gesto despreocupado. He tomado un pequeño préstamo. Solo $250.000. Nada que no podamos manejar con tu herencia, ¿verdad? Fue en ese momento, viendo la sonrisa confiada de Dolores y el coche que representaba una deuda que ella nunca había acordado pagar, que María supo que algo tenía que cambiar. La herencia, que debería haber sido una bendición, se estaba convirtiendo rápidamente en una maldición. Esa noche, acostada en la cama mientras Carlos roncaba suavemente a su lado, María tomó una decisión. Era hora de poner límites, de protegerse a sí misma y a su futuro. No sabía exactamente cómo lo haría, pero estaba determinada a no dejar que la codicia y las expectativas de otros dictaran el curso de su vida. Mientras el sueño finalmente la alcanzaba, María no podía imaginar que su decisión de esa noche sería solo el primer paso en un camino que la llevaría a descubrir verdades aún más impactantes y a enfrentar desafíos que pondrían a prueba su fortaleza de maneras que nunca había imaginado. Los días que siguieron a la compra impulsiva del coche de lujo por parte de Dolores fueron un torbellino de emociones para María. Se sentía atrapada entre la incredulidad por la audacia de su suegra y la creciente frustración hacia Carlos, quien parecía incapaz de ver lo problemática que se estaba volviendo la situación. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, María decidió que era hora de tener una conversación seria con su marido. Carlos entró en la cocina, bostezando y estirándose, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Carlos, tenemos que hablar, dijo María, poniendo una taza de café frente a él. Él la miró, sorprendido por el tono serio de su voz. ¿Qué pasa, cariño? María respiró hondo. Es sobre tu madre y el coche. No podemos seguir así. Está tomando decisiones con un dinero que ni siquiera hemos recibido aún. Carlos frunció el ceño, removiendo su café con más fuerza de la necesaria. Vamos, María. Ya conoces a mi madre. Siempre ha sido un poco impulsiva. No es para tanto. ¿No es para tanto?, repitió María, incrédula. Carlos ha contraído una deuda de $250.000 en nuestro nombre. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? La discusión se prolongó, con Carlos defendiendo a su madre y María intentando hacerle ver la gravedad de la situación. Al final, exhaustos y sin haber llegado a un acuerdo, Carlos se fue a trabajar, dejando a María con una sensación de vacío y frustración. Esa tarde, mientras limpiaba la casa para distraerse, María no podía dejar de darle vueltas a la conversación de la mañana. Había algo en la actitud de Carlos que no terminaba de cuadrar. Su defensa ciega de las acciones de Dolores, su aparente falta de preocupación por las implicaciones financieras.
Todo ello despertó en María una inquietud que no pudo ignorar. Casi sin pensarlo, se encontró en el estudio, frente al ordenador de Carlos. Nunca antes había sentido la necesidad de invadir la privacidad de su marido, pero ahora, con las manos temblorosas, encendió el equipo. La pantalla se iluminó, pidiendo una contraseña. María dudó por un momento, pero luego recordó que Carlos siempre usaba la misma clave para todo, la fecha de su aniversario. Con un nudo en el estómago, tecleó los números y, para su sorpresa y temor, el escritorio apareció ante sus ojos. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo la impulsaba a seguir. Abrió el correo electrónico de Carlos y comenzó a revisar los mensajes. Al principio, todo parecía normal, correos del trabajo, newsletters, publicidad. Pero entonces, un nombre llamó su atención, Lucía. Con el corazón latiendo aceleradamente, María abrió el hilo de conversación. Lo que vio a continuación hizo que el mundo se detuviera a su alrededor. Fotos de una mujer sonriente, de unos niños que tenían los mismos ojos que Carlos, mensajes llenos de amor y planes de futuro. Todo un mundo paralelo que su marido había mantenido oculto durante años. María se quedó inmóvil frente a la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Las imágenes se sucedían ante sus ojos, Carlos en la playa con esa otra familia, celebrando cumpleaños, compartiendo momentos cotidianos que nunca había compartido con ella. Cada foto, cada mensaje, era como una puñalada que desgarraba la realidad que creía conocer. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas mientras leía los correos. Descubrió que Lucía y Carlos llevaban juntos casi tanto tiempo como su propio matrimonio. Tenían 2 hijos, un niño de 8 años y una niña de 5. Carlos había construido una vida completa a espaldas de María, mintiendo y engañando con una facilidad que ahora le resultaba aterradora. En uno de los correos más recientes, Carlos mencionaba la herencia. El estómago de María se revolvió al leer cómo su marido hablaba de los planes que tenía para ese dinero, planes que incluían comprar una casa más grande para Lucía y los niños, y quizás hasta mudarse definitivamente con ellos. De repente, la actitud de Carlos respecto a la compra impulsiva de su madre cobró un nuevo significado. No era que no le importara el dinero, era que tenía sus propios planes para gastarlo, planes que no la incluían a ella. María cerró el ordenador y se dejó caer en el suelo, sollozando incontrolablemente. Todo en lo que había creído, todo lo que pensaba que era su vida, se desmoronaba a su alrededor. Se sentía traicionada, humillada, usada. ¿Cuántas veces Carlos había estado con ella, fingiendo amor, mientras su corazón estaba con otra familia? ¿Cuántas mentiras había escuchado a lo largo de los años, creyendo cada palabra? Pasaron horas antes de que María pudiera moverse de ese lugar. El sol se había puesto y la casa estaba en penumbras cuando finalmente se levantó, con las piernas entumecidas y el corazón destrozado. Se miró en el espejo del pasillo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, ojos hinchados, rostro pálido, una expresión de dolor indescriptible. Pero en medio de ese dolor, algo más comenzó a surgir. Una chispa de determinación, una fuerza que no sabía que poseía. María se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en una mentira. La herencia, que hasta hace poco parecía ser la fuente de todos sus problemas, ahora se presentaba como una oportunidad. Una oportunidad para empezar de nuevo, para reconstruir su vida en sus propios términos. Con manos temblorosas pero decididas, María comenzó a buscar los papeles necesarios para iniciar los trámites de divorcio. Cada documento que reunía era un paso más hacia su liberación, hacia un futuro incierto pero auténtico. Mientras trabajaba, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo enfrentaría a Carlos? ¿Qué le diría a Dolores, que seguramente intentaría defender a su hijo? ¿Cómo reconstruiría su vida después de una traición tan profunda? La respuesta a todas estas preguntas llegó en forma de una claridad que nunca antes había experimentado. María se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, las decisiones sobre su vida estaban enteramente en sus manos. No tenía que dar explicaciones, no tenía que justificarse ante nadie. Su único deber era consigo misma, con la mujer que había sido engañada durante años y que ahora tenía la oportunidad de redescubrirse. Esa noche, cuando Carlos regresó del trabajo, encontró la casa a oscuras y en silencio. María estaba sentada en el salón, rodeada de papeles y con una maleta a sus pies.
La mirada que le dirigió a su marido estaba llena de una mezcla de dolor, decepción y una nueva inquebrantable determinación. «Tenemos que hablar», dijo María, con una voz que no dejaba lugar a discusiones. Carlos, sorprendido por la escena, intentó acercarse, pero María levantó una mano para detenerlo. «No, Carlos. No te acerques. Sé todo sobre Lucía y los niños. Sé sobre tu otra vida, sobre todas tus mentiras». El color abandonó el rostro de Carlos. Abrió la boca para hablar, pero María no le dio la oportunidad. «No quiero oír tus excusas. No hay nada que puedas decir para justificar años de engaños. He preparado los papeles del divorcio. Los firmarás y te irás de esta casa. Tu verdadera familia te está esperando, ¿no?» «María, por favor, déjame explicarte», comenzó Carlos, pero su voz se apagó ante la mirada fría y decidida de su esposa. «No hay nada que explicar. Se acabó, Carlos. Quiero que te vayas ahora mismo. Mañana podrás venir a recoger tus cosas, pero esta noche no te quiero aquí». Carlos, derrotado, tomó las llaves de su coche y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez hacia María. «Lo siento», murmuró, pero sus palabras cayeron en el vacío. Cuando la puerta se cerró tras él, María se permitió llorar una vez más. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación, de un dolor que comenzaba a transformarse en fuerza. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su destino. Mientras el silencio de la noche la envolvía, María comenzó a planear su próximo movimiento. Tenía que enfrentar a Dolores, tenía que proteger su herencia, tenía que reconstruir su vida desde cero. Pero ahora, con la verdad finalmente al descubierto, se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. La revelación que había destrozado su mundo también le había dado la libertad para crear uno nuevo. Y María estaba decidida a no desperdiciar esa oportunidad. Los días siguientes a la revelación pasaron como en una nebulosa para María. Se movía por la casa como un fantasma, realizando las tareas cotidianas de forma mecánica mientras su mente no dejaba de dar vueltas a todo lo ocurrido. Carlos había vuelto al día siguiente para recoger sus cosas, pero María se había negado a verlo, encerrándose en el dormitorio hasta que él se fue. Ahora, sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos, María sabía que había llegado el momento de enfrentar la siguiente batalla. Dolores. Su suegra, que sin duda ya estaría al tanto de la situación, no tardaría en aparecer exigiendo explicaciones y, probablemente, intentando defender a su hijo. Con un suspiro, María tomó su teléfono y marcó el número de Dolores. Después de unos tonos, la voz de su suegra sonó al otro lado de la línea, sorprendentemente calmada. «María, querida. Justo estaba pensando en llamarte». «Dolores», respondió María, intentando mantener un tono neutral. «Necesitamos hablar. ¿Podrías venir a casa esta tarde?» Hubo un breve silencio antes de que Dolores respondiera. «Por supuesto, cariño. Estaré allí a las 4». El resto del día pasó con una lentitud agobiante. María limpió la casa de arriba abajo, reorganizó los muebles, cualquier cosa para mantenerse ocupada y no pensar en la conversación que se avecinaba. Cuando el reloj marcó las 4, el timbre sonó con una puntualidad perfecta. María abrió la puerta para encontrarse con Dolores, impecablemente vestida como siempre, con una expresión indescifrable en su rostro. Se miraron por un momento, el aire cargado de tensión, antes de que María se hiciera a un lado para dejarla pasar. «Siéntate, por favor», dijo María, señalando hacia el sofá. «¿Quieres un café?» Dolores negó con la cabeza mientras se sentaba. «No, gracias. Creo que es mejor que vayamos al grano, ¿no te parece?» María asintió, tomando asiento frente a su suegra. Por un momento, ninguna de las dos habló, el silencio pesado entre ellas. Finalmente, fue Dolores quien rompió el hielo. «Carlos me lo ha contado todo», dijo, su voz sorprendentemente suave. «María, no puedo ni imaginar por lo que estás pasando». María sintió que algo se rompía dentro de ella.
Las lágrimas que había estado conteniendo durante días comenzaron a fluir libremente. ¿Lo sabías?, preguntó entre sollozos. ¿Sabías lo de Lucía y los niños? Dolores bajó la mirada, la culpa visible en su rostro. No, no lo sabía. Te lo juro, María. Si lo hubiera sabido. ¿Qué?, interrumpió María, su voz cargada de amargura. ¿Qué habrías hecho, Dolores? ¿Me lo habrías dicho? ¿O habrías seguido fingiendo que todo estaba bien mientras tu hijo vivía una doble vida? Dolores levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No lo sé, María. Honestamente, no lo sé. Carlos es mi hijo y lo amo, pero lo que ha hecho es imperdonable. María se levantó, incapaz de quedarse quieta. Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, sus emociones bullendo en su interior. ¿Imperdonable? Eso se queda corto, Dolores. Me ha estado mintiendo durante años. ¿Años? Y todo este tiempo, tú has estado presionándome sobre la herencia, haciendo planes, comprando coches de lujo. Se detuvo, girándose para mirar directamente a Dolores. El coche. Dime la verdad, Dolores. ¿Sabías algo sobre los planes de Carlos para el dinero? Dolores palideció visiblemente. María, yo. La verdad, Dolores, insistió María, su voz firme a pesar de las lágrimas que aún corrían por sus mejillas. Dolores suspiró profundamente. Sabía que Carlos tenía planes para el dinero. Me dijo que quería invertirlo en un negocio, que era una gran oportunidad. Pensé que sería bueno para vosotros, para vuestro futuro. María soltó una risa amarga. Nuestro futuro. Claro. El futuro que él planeaba con su otra familia. Se dejó caer de nuevo en el sillón, de repente agotada. ¿Sabes qué es lo peor, Dolores? Que incluso ahora, después de todo lo que ha pasado, sigues aquí. Y apuesto a que has venido a pedirme que reconsidere el divorcio, ¿verdad? Dolores tuvo la decencia de parecer avergonzada. María, sé que lo que Carlos hizo es terrible. Pero es el padre de tus hijos. No tenemos hijos, Dolores, interrumpió María, su voz cargada de dolor. Los hijos los tiene con Lucía, ¿recuerdas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores parecía haber envejecido años en cuestión de minutos, el peso de la situación finalmente cayendo sobre ella. Lo siento, susurró finalmente. Lo siento tanto, María. María la miró, sintiendo una mezcla de lástima y frustración. Yo también lo siento, Dolores. Siento que las cosas hayan llegado a este punto. Pero necesito que entiendas algo, el divorcio va a suceder. No hay vuelta atrás. Dolores asintió lentamente, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. Lo entiendo. Pero María, ¿qué pasará con el coche? Con la deuda. María sintió que la ira volvía a crecer en su interior. ¿Es eso lo que realmente te preocupa, Dolores? ¿El dinero? No, no es eso, se apresuró a decir Dolores. Es solo que, bueno, ya sabes que no puedo permitirme esa deuda yo sola. María se levantó una vez más, su decisión clara en cada movimiento. Escúchame bien, Dolores. La herencia es mía. Mía y de nadie más. No voy a pagar por tus caprichos ni por los planes de Carlos. El coche es tu responsabilidad. La deuda es tuya. Si no puedes pagarla, véndelo. Dolores la miró, atónita. Pero María, ¿cómo puedes ser tan dura? Somos familia. No, Dolores, cortó María. Ya no lo somos. Tu hijo se encargó de destruir esa familia cuando decidió tener otra a mis espaldas. Se dirigió hacia la puerta, abriéndola en una clara invitación para que Dolores se marchara. Se acabó. No más manipulaciones, no más presiones. A partir de ahora, mi vida y mi dinero son asunto mío y de nadie más. Dolores se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Se detuvo frente a María, sus ojos suplicantes.
¿Esto es realmente el final? María la miró, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Sí, Dolores. Es el final de esta etapa de mi vida. Y el comienzo de una nueva. Con un último sollozo ahogado, Dolores salió de la casa. María cerró la puerta tras ella y se apoyó contra la madera, dejando escapar un largo suspiro. El confrontamiento había sido duro, pero necesario. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar libremente. Caminó hacia la ventana y observó cómo Dolores se alejaba en su coche de lujo, un recordatorio tangible de todas las mentiras y manipulaciones que habían plagado su vida. Pero ahora, mirando ese coche alejarse, María sintió que también se iban con él todas las ataduras que la habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. María se permitió una pequeña sonrisa. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en su nueva vida. Una vida que, por primera vez en mucho tiempo, sería completamente suya. Se dirigió a su habitación, determinada a comenzar a planear su futuro. La herencia, que había sido fuente de tantos problemas, ahora se presentaba como una oportunidad para reinventarse. Mientras sacaba una libreta y comenzaba a hacer una lista de sus sueños y metas, María se dio cuenta de que el confrontamiento con Dolores no había sido solo el final de una etapa, sino el comienzo de su verdadera liberación. La noche cayó sobre la casa, pero para María, era como si un nuevo amanecer estuviera comenzando. Con cada idea que anotaba, con cada plan que trazaba, sentía que se acercaba un paso más a la mujer que siempre había querido ser. Una mujer fuerte, independiente y, sobre todo, dueña de su propio destino. Los días que siguieron al confrontamiento con Dolores fueron un torbellino de emociones y actividad para María. Cada mañana se despertaba con una mezcla de ansiedad y expectación, como si estuviera al borde de un precipicio, lista para saltar hacia lo desconocido. El proceso de divorcio avanzaba con una rapidez que la sorprendía. Carlos, quizás consumido por la culpa o simplemente deseoso de cerrar ese capítulo de su vida, no puso obstáculos. Las llamadas de Dolores se hicieron cada vez menos frecuentes hasta que, finalmente, cesaron por completo. Una mañana, mientras revisaba el correo, María encontró una carta del banco. Con manos temblorosas, la abrió para descubrir que la herencia de su abuelo finalmente había sido transferida a su cuenta. La cifra, negra sobre blanco, parecía irreal. 6,2 millones de dólares. Una suma que hace unos meses le habría parecido la solución a todos sus problemas, ahora se presentaba como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de su nueva vida. Sentada en la cocina, con la carta del banco frente a ella, María se permitió soñar por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué quería realmente? ¿Quién era ella sin las etiquetas de esposa y nuera que habían definido su existencia durante tanto tiempo? Recordó una conversación que había tenido con su mejor amiga, Elena, unos días atrás. María, le había dicho Elena, tienes una oportunidad que pocas personas tienen. Puedes reinventarte completamente. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer pero nunca te atreviste? La respuesta había surgido de inmediato, sorprendiendo incluso a María por su claridad: estudiar arte. Siempre quise ser artista, pero mis padres insistieron en que estudiara algo práctico, punto. Ahora, mirando la carta del banco, esa vieja aspiración volvió con fuerza renovada. ¿Por qué no? Ya no tenía que responder ante nadie. No tenía que justificar sus decisiones ni ajustarse a las expectativas de otros. Con una determinación que no había sentido en años, María encendió su ordenador y comenzó a investigar. Descubrió una prestigiosa escuela de arte en la ciudad vecina que ofrecía programas para estudiantes maduros. Las clases comenzaban en 2 meses. Sin pensarlo 2 veces, llenó la solicitud de admisión. Mientras escribía su carta de motivación, sintió como si estuviera vertiendo en palabras no solo sus aspiraciones futuras, sino también todo el dolor y la decepción del pasado. Cada frase era un paso más hacia su nueva identidad. Los días siguientes fueron un frenesí de preparativos. María se dio cuenta de que la casa que compartía con Carlos estaba llena de recuerdos que ya no quería conservar. Decidió venderla y buscar un apartamento más pequeño cerca de la escuela de arte. Elena la acompañó en su búsqueda de un nuevo hogar.
Juntas recorrieron diversos apartamentos, imaginando cómo sería la nueva vida de María en cada uno de ellos. ¿Te das cuenta de lo diferente que te ves?, le comentó Elena mientras visitaban un acogedor estudio con grandes ventanales. Es como si te hubieras quitado un peso de encima. María se miró en el espejo del baño y se sorprendió al ver su propio reflejo. Elena tenía razón. Había un brillo en sus ojos que no había estado allí antes, una ligereza en sus movimientos que hablaba de una libertad recién descubierta. Me siento diferente, admitió María. A veces me asusta lo mucho que ha cambiado todo en tan poco tiempo. Pero luego recuerdo cómo era mi vida antes y no puedo evitar sentirme emocionada por lo que viene. Finalmente, María se decidió por un pequeño apartamento con un espacio perfecto para convertirlo en estudio de arte. El día de la mudanza fue agridulce. Mientras empacaba sus pertenencias, cada objeto parecía contar una historia, algunos capítulos que quería conservar y otros que prefería olvidar. Entre cajas y recuerdos, María encontró un viejo cuaderno de bocetos. Lo abrió con cuidado, como si estuviera desenterrando un tesoro olvidado. Las páginas estaban llenas de dibujos a medio terminar, ideas que nunca llegaron a concretarse. Pasó los dedos por los trazos de carboncillo, sintiendo como si estuviera tocando a una versión más joven de sí misma, una versión que había soñado con un futuro diferente. Esta vez, susurró para sí misma, voy a terminar lo que empecé. Los primeros días en su nuevo apartamento fueron un ajuste. El silencio, que al principio le pareció ensordecedor, poco a poco se convirtió en un lienzo sonoro sobre el cual podía proyectar sus pensamientos e ideas. Las paredes blancas, aún desnudas, la invitaban a llenarlas con color y vida. Una mañana, mientras desayunaba junto a la ventana, observando el ajetreo de la ciudad que despertaba, María recibió un correo electrónico que cambiaría el curso de los acontecimientos. Era de la Escuela de Arte. Con el corazón latiendo aceleradamente, abrió el mensaje. Estimada María, nos complace informarle que su solicitud ha sido aceptada. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera terminar de leer. Eran lágrimas de alegría, de alivio, de anticipación. Era oficial, en 2 meses, comenzaría su nueva vida como estudiante de arte. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. María se sumergió en la tarea de adquirir materiales de arte, transformando una esquina de su apartamento en un pequeño estudio. Cada pincel, cada tubo de pintura, cada lienzo en blanco era una promesa de posibilidades infinitas. Sin embargo, a medida que se acercaba el primer día de clases, la emoción inicial comenzó a mezclarse con una creciente ansiedad. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si era demasiado mayor para empezar de nuevo? ¿Y si su talento no estaba a la altura de sus sueños? Una noche, abrumada por estas dudas, María llamó a Elena. ¿Y si estoy cometiendo un error enorme?, le confesó a su amiga, la voz temblorosa. Elena guardó silencio por un momento antes de responder. María, escúchame bien. Has pasado años viviendo la vida que otros esperaban de ti. Ahora, por primera vez, estás eligiendo tu propio camino. Eso, en sí mismo, ya es un triunfo. No importa lo que pase, estarás viviendo en tus propios términos. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Las palabras de Elena resonaron en María, disipando sus miedos como el sol disipa la niebla matutina. Tenía razón. Cada paso que había dado desde que descubrió la verdad sobre Carlos había sido un acto de valentía, una afirmación de su propia identidad. El día anterior al inicio de las clases, María se paró frente al espejo de cuerpo entero en su dormitorio. Se miró detenidamente, notando los cambios sutiles que habían ocurrido en los últimos meses. No era solo su apariencia la que había cambiado, había una nueva determinación en su postura, una chispa de aventura en sus ojos. «Estás lista», se dijo a sí misma, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creyó. Esa noche, mientras preparaba su bolso con los materiales para su primera clase, María reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta ese momento. Cada desafío, cada lágrima derramada, cada momento de duda, todo había sido un paso necesario en el camino hacia esta nueva versión de sí misma. Se acostó temprano, pero el sueño tardó en llegar. Su mente estaba llena de imágenes de lo que podría ser, lienzos cubiertos de color, exposiciones en galerías, un futuro donde su pasión y su profesión fueran una sola cosa.
Cuando finalmente se quedó dormida, lo hizo con una sonrisa en los labios. Mañana sería el primer día del resto de su vida, y estaba lista para vivirlo plenamente. A la mañana siguiente, María se despertó antes de que sonara la alarma. Se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que reflejara su nueva identidad, cómodo pero elegante, práctico pero con un toque artístico. Mientras desayunaba, miró por la ventana y vio que el cielo estaba despejado, como si el universo mismo estuviera dándole su bendición. Con el corazón latiendo de emoción y nerviosismo, María tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un momento y miró hacia atrás, hacia el apartamento que representaba su nuevo comienzo. Allá vamos, susurró para sí misma, y con un profundo respiro, cruzó el umbral hacia su futuro. El primer día de clases en la escuela de arte fue como sumergirse en un mundo completamente nuevo para María. El edificio, una estructura de ladrillo rojo con amplios ventanales, parecía vibrar con energía creativa. Estudiantes de todas las edades se movían por los pasillos, sus brazos cargados de lienzos y caballetes. María respiró hondo antes de entrar en su primera clase, Fundamentos del dibujo. El aula era espaciosa, con caballetes dispuestos en círculo alrededor de una plataforma central. El olor a grafito y papel fresco llenaba el aire, evocando recuerdos de su juventud, cuando dibujaba en secreto en su habitación. La profesora, una mujer de mediana edad con pelo canoso y ojos brillantes, se presentó como Isabel. El arte, dijo, mirando a cada uno de sus estudiantes, no es solo sobre técnica. Es sobre ver el mundo de una manera nueva, sobre descubrir la belleza en lo cotidiano. Esas palabras resonaron profundamente en María. Mientras comenzaba a trazar las primeras líneas en su bloc de dibujo, sintió como si estuviera despertando una parte dormida de sí misma. Cada trazo era un descubrimiento, cada sombra una revelación. Los días se convirtieron en semanas, y María se sumergió por completo en su nueva vida. Las clases de dibujo dieron paso a la pintura, la escultura, la historia del arte. Cada nueva técnica, cada nuevo concepto, era como una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Una tarde, mientras trabajaba en un autorretrato para su clase de pintura, María se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. El sol se estaba poniendo, bañando su pequeño estudio en casa con una luz dorada. Miró el lienzo frente a ella y, por primera vez, vio realmente a la mujer que había pintado. No era la María de antes, la esposa sumisa y complaciente. Esta María tenía fuego en los ojos, determinación en la línea de la mandíbula. Era una mujer que había enfrentado la traición y había emergido más fuerte. Una mujer que estaba en el proceso de descubrirse a sí misma. Esa noche, María llamó a Elena para compartir su epifanía. Es como si hubiera estado dormida durante años, le dijo a su amiga. Y ahora, finalmente, estoy despertando. Elena rió al otro lado de la línea. Siempre estuviste ahí, María. Solo necesitabas la oportunidad de salir. A medida que avanzaba el semestre, María comenzó a formar amistades con sus compañeros de clase. Había una camaradería especial entre ellos, un entendimiento mutuo que trascendía las diferencias de edad o experiencia. Compartían sus luchas y triunfos, celebraban los avances de cada uno y se consolaban en los momentos de duda. Una de estas nuevas amigas era Lucía, una coincidencia de nombre que al principio había inquietado a María, pero que pronto se convirtió en una broma interna. Lucía era una joven vibrante, apenas salida de la adolescencia, con un talento natural para la pintura abstracta. «Sabes, María», le dijo Lucía un día mientras compartían un café después de clases, «te admiro mucho. Debe haber sido difícil dejarlo todo para seguir tu pasión». María sonrió, recordando los momentos de duda y miedo. «Lo fue», admitió. «Pero cada día me convenzo más de que fue la decisión correcta». Fue Lucía quien animó a María a presentar su trabajo en la exposición de fin de semestre. «Tienes que hacerlo», insistió. «Tu arte merece ser visto». La idea de exponer su trabajo al público llenó a María de un nerviosismo que no había sentido en años. Era vulnerable, aterrador y, al mismo tiempo, increíblemente emocionante. Pasó noches en vela perfeccionando sus piezas, cada pincelada una declaración de su nuevo yo. El día de la exposición llegó más rápido de lo que María hubiera querido. La galería de la escuela estaba llena de estudiantes,
profesores y amantes del arte local. María caminó entre la multitud, su corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba al rincón donde estaban expuestas sus obras. 3 cuadros colgaban en la pared: el autorretrato que había marcado su epifanía, un paisaje urbano que capturaba la energía de su nueva vida en la ciudad, y una pintura abstracta que representaba su viaje emocional de los últimos meses. Se quedó allí, observando cómo la gente se detenía frente a sus cuadros. Vio cómo sus ojos se movían sobre el lienzo, cómo inclinaban la cabeza en contemplación. Y entonces, algo mágico sucedió. Una mujer mayor se acercó a María, sus ojos brillantes de emoción. ¿Eres tú la artista?, preguntó. Cuando María asintió, la mujer continuó: tu autorretrato es poderoso. Puedo sentir la fuerza, el renacimiento. Me recuerda a mí misma, hace muchos años. María sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Gracias, susurró, su voz cargada de emoción. Significa mucho para mí escuchar eso. A medida que avanzaba la noche, más y más personas se acercaron a María para hablar sobre su trabajo. Cada comentario, cada palabra de aliento, era como un bálsamo para su alma. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente vista y comprendida. Entre la multitud, María vio una cara familiar. Elena había venido a la exposición, su rostro radiante de orgullo. Las 2 amigas se abrazaron, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Lo lograste, María», dijo Elena. «Mira todo lo que has conseguido en tan poco tiempo». Mientras la exposición llegaba a su fin, María se encontró rodeada de sus nuevos amigos y compañeros de clase. Todos estaban eufóricos, compartiendo sus experiencias de la noche y haciendo planes para el próximo semestre. De repente, Isabel, su profesora de dibujo, se acercó al grupo. «María», dijo, su voz cálida pero seria, «necesito hablar contigo un momento». Con el corazón en la garganta, María siguió a Isabel a un rincón tranquilo de la galería. ¿Había hecho algo mal? ¿Acaso su trabajo no estaba a la altura? Isabel la miró directamente a los ojos. «María, tu progreso este semestre ha sido extraordinario. Tienes un talento natural que, combinado con tu perspectiva única de la vida, crea algo verdaderamente especial». María contuvo la respiración, esperando. «Hay una oportunidad», continuó Isabel, «para que algunos estudiantes participen en un programa de intercambio en Florencia el próximo semestre. Normalmente está reservado para estudiantes más avanzados, pero creo que tú podrías beneficiarte enormemente de esta experiencia. ¿Te interesaría?». El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Florencia? ¿La cuna del Renacimiento? Era más de lo que María se había atrevido a soñar. Yo no sé qué decir», balbuceó María. Isabel sonrió. «No tienes que decidir ahora. Piénsalo. Pero María, creo que esta podría ser una oportunidad transformadora para ti». Esa noche, de vuelta en su apartamento, María se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Su mente daba vueltas con las posibilidades. Florencia. Una ciudad llena de arte e historia, tan lejos de todo lo que había conocido. Pensó en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos meses. De ser una esposa engañada, atrapada en una vida que ya no reconocía como suya, a una estudiante de arte con un futuro brillante por delante. El camino no había sido fácil. Había habido momentos de duda, de miedo, de soledad. Pero cada desafío la había hecho más fuerte, más segura de quién era y de lo que quería. María se levantó y caminó hacia el pequeño estudio que había creado en su apartamento. Los lienzos, algunos terminados y otros en proceso, la rodeaban. Cada uno de ellos era un testimonio de su viaje, de su renacimiento. Tomó un bloc de dibujo y un lápiz y comenzó a trazar. No tenía una idea clara de lo que estaba dibujando, solo dejó que su mano se moviera libremente sobre el papel. Poco a poco, una imagen comenzó a tomar forma, una mujer de pie en un puente, mirando hacia un horizonte lleno de posibilidades. María sonrió al reconocerse en el dibujo. Era ella, pero no la María de antes. Esta era la María que había encontrado su voz, su pasión, su propósito. Mientras el amanecer comenzaba a asomar por el horizonte, María tomó una decisión.
Iría a Florencia. Se sumergiría en el arte y la historia, exploraría nuevos horizontes y se desafiaría a sí misma de maneras que nunca antes había imaginado. Su renacimiento, se dio cuenta, no era un destino final, sino un viaje continuo. Y estaba lista para el próximo capítulo. El Ponte Vecchio se extendía sobre el río Arno, sus tiendas centenarias brillando bajo el sol toscano. María, con su caballete instalado a orillas del río, mezclaba colores en su paleta, intentando capturar la luz dorada que bañaba la ciudad. Habían pasado 6 meses desde su llegada a Florencia, y cada día seguía sintiéndose como un sueño hecho realidad. El programa de intercambio había superado todas sus expectativas. Estudiar en la cuna del Renacimiento, rodeada de obras maestras en cada esquina, había sido una experiencia transformadora. Sus profesores la habían desafiado a explorar nuevas técnicas, a profundizar en su visión artística. Y María había florecido bajo su tutela. Mientras daba las últimas pinceladas a su lienzo, María reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta allí. Recordó la María de hace un año, herida, traicionada, perdida. Esa María parecía ahora una extraña, un personaje de una historia lejana. María. María. La voz familiar la sacó de sus pensamientos. Giró para ver a Sofía, una compañera del programa de intercambio, corriendo hacia ella, agitando un papel en el aire. «Lo conseguiste», exclamó Sofía, sin aliento. «Tu pintura, la han seleccionado para la exposición de fin de curso en la Galería Uffizi». María sintió que el mundo se detenía por un momento. La Galería Uffizi, hogar de algunas de las obras más importantes del Renacimiento, exhibiría su trabajo. Era más de lo que se había atrevido a soñar. «No, no puedo creerlo», susurró María, tomando el papel que Sofía le ofrecía. Allí estaba, negro sobre blanco, su nombre, junto al título de su obra, Renacimiento personal. Esa noche, sentada en la pequeña terraza de su apartamento florentino, María llamó a Elena. Su amiga gritó de alegría al escuchar la noticia. «Lo sabía», exclamó Elena. «Sabía que lo lograrías». «Oh, María, estoy tan orgullosa de ti». María sonrió, sintiendo una oleada de gratitud hacia su amiga. «Nada de esto habría sido posible sin tu apoyo, Elena. Fuiste tú quien me animó a seguir adelante cuando todo parecía perdido». «Tú hiciste todo el trabajo duro», respondió Elena. «Yo solo estuve allí para recordarte lo fuerte que eres». Mientras se preparaba para la exposición, María no pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado. Cada pincelada, cada color en sus obras, contaba la historia de su transformación. De víctima a superviviente, de esposa traicionada a artista emergente. El día de la exposición llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción. La Galería Uffizi estaba llena de amantes del arte, críticos y otros estudiantes. María caminó entre la multitud, su corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba al lugar donde colgaba su pintura. Renacimiento personal ocupaba un lugar destacado en la pared. Era un autorretrato, pero no en el sentido tradicional. Mostraba a María emergiendo de un capullo de oscuridad, sus brazos extendidos hacia un cielo lleno de colores vibrantes. Cada pincelada capturaba la lucha, el dolor, pero también la esperanza y la determinación que habían definido su viaje. Mientras observaba cómo la gente se detenía frente a su obra, comentando y señalando detalles, María sintió una profunda sensación de realización. Ya no era la mujer que se definía por su relación con otros. Era María, la artista, la creadora de belleza y significado. Un hombre de traje se acercó a ella, su mirada fija en la pintura. «Disculpe», dijo en italiano, «¿es usted la artista?» María asintió, preparándose para recibir comentarios. «Soy Alessandro Bianchi, director de la Galería de Arte Contemporáneo de Roma», se presentó el hombre. «Su obra es extraordinaria. Captura algo universal, algo con lo que todos podemos conectar. Me preguntaba si estaría interesada en participar en una exposición que estamos organizando el próximo otoño. El tema es Renacimiento en el siglo XXI. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Sería un honor», logró decir. Mientras Alessandro le daba los detalles, María no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida.
De un apartamento vacío en España a una galería en Roma. De una mujer que dudaba de sí misma a una artista cuyo trabajo resonaba con otros. Esa noche, después de que la exposición terminara y los elogios se desvanecieran, María regresó a su pequeño apartamento. Se sentó frente a su caballete, un lienzo en blanco frente a ella. Pensó en todo lo que había vivido, en las lágrimas derramadas, en los momentos de duda y miedo. Pero también pensó en la fuerza que había descubierto dentro de sí misma, en la pasión que había despertado, en los sueños que ahora parecían al alcance de su mano. Tomó su pincel y comenzó a pintar. No tenía un plan, solo dejó que sus emociones fluyeran a través del pincel. Colores vibrantes danzaban en el lienzo, formas emergían y se transformaban. Era la historia de su vida, pero también era más que eso. Era una declaración de esperanza, un testimonio de la capacidad del ser humano para renacer de las cenizas. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, María dio un paso atrás para contemplar su obra. Era diferente a todo lo que había pintado antes. Más libre, más audaz. Era el comienzo de algo nuevo, el primer paso en el próximo capítulo de su vida. Pensó en la exposición en Roma, en las posibilidades que se abrían ante ella. El futuro, que una vez había parecido sombrío y limitado, ahora brillaba con promesas infinitas. María se dio cuenta de que su viaje de autodescubrimiento y crecimiento apenas comenzaba. Con una sonrisa, María abrió las cortinas, dejando que la luz del amanecer florentino inundara la habitación. Mientras la ciudad despertaba a su alrededor, sintió una profunda sensación de paz y propósito. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo con pinceles en mano y el corazón abierto. María tomó su teléfono y, tras un momento de duda, marcó un número que no había utilizado en meses. Después de varios tonos, una voz familiar respondió. «¿María? ¿Eres tú?» «Hola, mamá», dijo María, su voz suave pero firme. «Tengo mucho que contarte». Mientras comenzaba a compartir su historia, María se dio cuenta de que había completado un círculo. Había partido de un lugar de dolor y traición, había atravesado un proceso de sanación y redescubrimiento, y ahora estaba lista para reconectarse con su pasado desde un lugar de fuerza y autenticidad. El futuro se extendía ante ella, brillante y lleno de posibilidades. Y María estaba lista para pintarlo con los colores de su nueva vida.